Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión, a la palabra de esta tarde. Yo creo que hoy Dios quiere hacer algo especial, Amén. Quiere hacer algo diferente. Amén. Y me piden mucho que ponga títulos a las prédicas. Atmósfera que transforma, este sería como la séptima, ¿no? Una atmósfera que transforma 7. Yo ya voy como las películas americanas. Pero no, si me pides un título y podríamos llamarle hoy de servidor a profeta, ¿te parece bien? De servidor a profeta. De servidor, una palabra un poquito más actual. De servidor a profeta, me gusta ese título. Sí, a los que les gustan los títulos, la verdad yo soy un poquito malo para poner los títulos, pero esa sí me pareció una buena palabra. ¿Cómo es el título de la prédica de hoy? De servidor a profeta. De servidor a profeta. Y con esta enseñanza hoy vamos a terminar la serie de prédicas acerca de Samuel, no de la transformación y de las atmósferas que transforman, pero sí durante las últimas semanas hemos estudiado un poquito, no la historia de Samuel. Fíjese que llevamos semanas estudiando cuando Samuel se convirtió en profeta. Amén. La semana pasada terminamos en el pasaje bíblico, primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 14. Ahí terminamos la semana pasada y hoy vamos a culminar, vamos a avanzar un poquito más. Y terminamos en el pasaje que decía: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será jamás expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. Y es terrible esta palabra. Y terminábamos un poquito así. Yo les preguntaba que si Dios te va a mandar a dar un mensaje profético, ¿qué tipo de mensaje te gustaría dar? Y yo creo que ninguno queremos dar un mensaje de este tipo, de un juicio tan severo, porque es más, no solamente el juicio a causa de que los hijos de Elí y el propio sacerdote morirían, sino que lo que dice aquí, que la iniquidad jamás será perdonada. En esa época tienes que tener en cuenta que se hacían sacrificios de corderos, ¿sí? De sacrificios de sangre. Obviamente el sacrificio de Cristo no se había hecho, y hemos estudiado que en el Antiguo Testamento los sacrificios no es que fueran imperfectos, pero sí eran en ocasiones incompletos, porque el que vino a hacer el sacrificio perfecto fue Jesús. Amén. Entonces imagínate que para esa época decir que jamás sería perdonado el pecado, wow. Gracias que nosotros vivimos en la gracia, y aunque a veces metemos la patica, ¿no? O soy yo el único que meto la pata por ahí de vez en cuando. Pero entonces nosotros podemos decir: Señor, sálvame que perezco. Amén. Y abrazarnos de los pies del Señor por esa gracia, por ese favor no merecido, porque ya hay un sacrificio perfecto. Amén. Solamente el apóstol Pablo dice que hay un pecado por el cual no pide que se ore, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero te quiero decir en esta noche profética, ¿cómo será eso? En esta tarde profética, de que hoy se tienen que ir ya las voces de acusación de tu mente. Se tienen que enmudecer esas voces que te dicen: ay, es que me equivoqué, metí la pata y no te lo mereces. No, olvídate ya de eso. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el sacrificio perfecto fue hecho, y tú te abrazas a esa bendita cruz y te abrazas a esos pies sangrientos, a los pies de Cristo, el que pagó tu redención, el que pagó por tu transformación, el que pagó el precio en la cruz y el que nos limpia de todo pecado. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Apláudale fuerte, que le tomen las palmas. Muy bien. Versículo 15 dice:
Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Yo me pregunto, ¿habrá dormido ese muchacho? ¿Cuántas veces estás durmiendo y como que viene la presencia de Dios y no puedes dormir? Bueno, yo sé que más de uno de los cristianos hoy en día, ay, Señor, no puedo dormir, déjame dormir. Pero hay gente que sí viene la presencia de Dios y quiere disfrutar toda la noche de esa presencia. Y a veces nos ha ocurrido que no puedes dormir en toda la noche. Y estás ahí y estás orando y es algo difícil de explicar con palabras porque cada uno tiene una experiencia, una vivencia diferente. Pero después de este tremendo encuentro que Samuel, el joven, el niño Samuel tiene con Dios, porque si hacemos memoria, la semana pasada leíamos que Dios se paró, que vino, amén, que como lo hizo las otras veces, pues las otras veces lo llamaba, pues esta vez viene y hace acto de presencia en esa habitación Dios. Y quiero conectar ahí con el mensaje para que tratemos de ponernos en la posición de Samuel, para que tratemos de entender un poquito más. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. El muchacho no se levantó de la cama ni para ir a hacer pipí. Estuvo ahí acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Se acuerdan que semanas anteriores hablamos de que Samuel le dieron una instrucción que si volvía a escuchar la voz dijera, heme aquí Jehová, habla que tu siervo escucha? Amén. Y él omitió. Fíjese que hablábamos de que para la revelación profética debemos de ser muy estrictos en hacer lo que nos dicen y cómo nos lo dicen, de no añadir ni quitar la instrucción. Pero vamos a ver cómo este joven Samuel se corrigió en una sola noche, porque estamos hablando de la misma noche. Al día siguiente, a la mañana, fíjese cómo si un niño tiene la capacidad de corregir cosas tan automáticamente, nosotros más. El único pequeño problema que a veces tenemos es una cosita que se llama rebeldía. Pequeña por fe. Y como le sumamos tanto humanismo, se nos hace más difícil. Pero hermano, si un niño pudo, tú también puedes tomar esas decisiones que transformen tu vida de una vez y para siempre con la poderosa ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. No necesitas más. Con el Espíritu Santo y tu decisión lo tienes completo. Amén. Ahora, podemos tener al Espíritu Santo, pero no nos decidimos. Vivimos navegando en el mar de nuestras emociones, arrastrados de la duda, a la incertidumbre, a la euforia, a la tristeza, Por más que tienes el Espíritu Santo, no vas a llegar a ningún lado. Pero cuando tú te decides en Dios, cuando tú te determinas en el Señor, te aseguro que sí o sí, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo me pregunto si este joven muchacho habrá podido dormir. ¿Ustedes qué creen? La Biblia no nos lo dice. La Biblia nos dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Acostado sí, dormido no sé. Amén. A ver, quizás el muchacho se durmió y durmió en completa paz. No lo sabemos, pero a mí me gusta leer la palabra y leerla de esta manera, haciéndome preguntas. Pero fíjese que él abrió las puertas de la casa de Jehová. Dígame, ¿qué fue a hacer apenas se levantó? Abrió las puertas. Abrió las puertas, sí. Pero ¿eso qué significa? Servicio. Fue a servir. Fue a hacer lo mismo que siempre. Amén.
¿Se acuerda que versículos anteriores él abría las puertas de la casa de Jehová? ¿Sabe cuál es el problema cuando a veces en una revelación? El que estaba en el equipo de limpieza. Pastor, Dios me envió para la música. Yo no vuelvo a limpiar. Se nos sube el... Empezamos a caminar de forma diferente. Pero Samuel no, fíjese la humildad, la sencillez. Pastor, Dios me está hablando y me está dando revelación profética. Yo ya no estoy para estar en la puerta. O en el equipo de protocolo, yo tengo que subir de nivel. Tengo que desarrollarme en mi ministerio. Y vamos a ver cómo Samuel se desarrolló en el ministerio. De hecho, hay 2 libros que llevan su nombre en la Biblia. Y fue un tremendo profeta. Pero a la mañana siguiente se levantó a seguir sirviendo con el mismo amor, con la misma pasión, con la misma humildad. Dice, no se le subió la fama a la cabeza. Continuó ejerciendo su ministerio como lo solía hacer. Y quiero que esto sea, porque aquí va a haber gente que Dios le va a empezar a activar proféticamente. Si algo tienes que guardar es tu corazón y mantenerte humilde, sencillo. Me acuerdo aquí hace unos años les facilitamos este local a unos hermanos, una pareja que se casaban de otra iglesia y no hallaban, su congregación tiene un local muy pequeñito. Entonces les facilitamos el local para que hicieran la ceremonia, la parte de allá atrás, allá arriba para que hicieran el banquete, y nos invitaron a mi esposa y a mí. Y en eso vino un pastor de su denominación, un hombre muy trajeado, fue el que ofició la ceremonia y muy elegante, y justamente nos sentaron en la misma mesa a cenar. Y el hombre me decía, no quiero que parezca que hablo mal de los pastores, pero bueno, a veces sí, toca. El hombre me decía, no, porque a la gente le cuesta servir, nosotros tenemos que dar ejemplo como pastores, como siervos de Dios, como no sé qué y tal, porque la gente solamente quiere venir al culto y quiere marchar. Y me decía un poco de cosas así, y dije, bueno, sí, todo lo que me está diciendo, pues lo veremos al finalizar la reunión. Cuando acabó la reunión, de hecho lo que él dijo era cierto, la mayoría de los invitados se fueron sin levantar ni una silla, sin recoger ni un mantel, y yo me levanté, me quité la chaqueta que tenía puesta y me puse a recoger mesas. Yo esperaba que el pastor que me estuvo toda la noche diciendo eso hiciera lo mismo. Pero como él era un pastor, se acomodó la corbata, se puso el hecho, y salió y se fue. Y anda, mira qué fácil es predicar y no hacer. Mamás, papás, ¿sabe por qué a veces nos falta autoridad delante de los hijos? Porque solamente les predicamos. Amén. De hecho, los jueces más implacables de un padre o de una madre son los hijos. Amén. Porque son los que nos ven en casa. Papá se tira un pedo en la habitación y los hijos lo escuchan. Los hijos los que están, claro, en la iglesia hablan muy lindo, pero en la casa. Amén. Sin indirectas. ¿Sabe qué es lo bueno? Que esos hijos que dicen amén también ya son padres y hay alguien que les está mirando. Esa estuvo buena.
El amén con la misma intensidad. Amén. Así que el versículo 16 dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Ya vimos un poquito el amanecer de Samuel y el de Elí. Y podemos criticar mucho de Elí, la educación que tuvo con sus hijos y todo lo que hemos hablado, pero hay cosas de admirar en este siervo de Dios. Porque dice que llamando pues Elí a Samuel, le dijo, o sea, yo me imagino a Elí toda la noche, tampoco sé si durmió o no durmió. Lo último que sabemos es que le dijo: vete, y si te vuelve a llamar, dile: heme aquí, Señor, habla que tu siervo escuche. Y él se quedó. ¿Habrá dormido ese viejito? ¿O habrá pasado en vela toda? ¿Qué le estará diciendo? Uno que es bien chismoso, ¿sí o no? Amén. Uno ve que Dios le está hablando y ¿qué le estará diciendo? Y uno ve y le pregunta: ¿te habló el Señor? ¿Te habló el Señor? Cuéntame. Somos bien chismosos los evangélicos. ¿Ah? ¿Cómo habrá amanecido Elí? Y en el versículo anterior dijimos que Samuel fue y abrió las puertas y él estaba atento, escuchando. Samuel ya se levantó. Y Elí llamó a Samuel: hijo mío, Samuel. Fíjense la humildad, porque ya Elí se la sospechaba. Elí no era tonto, ya le habían avisado, ya un profeta había ido de parte de Jehová a hablar. Y cuando uno más o menos sabe que no le van a dar el mensaje que uno quiere, de éxito, de prosperidad, de sanidad, de tu promoción, que eso es lo que está de moda últimamente. O sea, Elí podía haber dicho: Samuel, oye, tú ven para acá, ¿qué te dijo el Señor? Y la cogemos con el mensajero. Cualquier risa nerviosa contra los pastores es bien admitida. Es que la pastora, es que el pastor, es que... Y usted ni siquiera es sacerdote. Y el pueblo se enoja tanto con el que le está orientando, el que le está guiando, el que le está atalayando. Hay gente que dice: es que usted me está maldiciendo. No, te estoy advirtiendo de lo que puede pasar si no hace las cosas correctamente. Elí no pierde tiempo en indagar qué es lo que Dios le ha revelado a Samuel. Y en cuanto escucha que Samuel está ejerciendo sus labores cotidianas, le llama para inquirir diligentemente el mensaje de Dios, aunque no le fuera propicio. Porque de la Biblia leemos lo que queremos, lo que me endulza el oído, lo que me saca brillitos, chiribitas de los ojos. ¡Ay, qué hermosa la palabra de Dios! Pero cuando la palabra de Dios viene a corregirme, ya no indago, ya no soy tan incisivo en averiguar lo que la palabra está diciendo. Como dijo el Señor Jesús, que escudriñáramos en las Escrituras. Pero escudriñamos cuando queremos, cuando nos conviene, cuando la palabra está linda. Amén. Pero cuando no, ay no, a mí se me olvida la palabra. Es que yo la leo, no, se me olvida. Ay, qué curioso. Y si se nos olvida rápido. Versículo 17 dice: y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Fíjense el trato que le está dando a Elí, que es superior a Samuel. Además es un anciano comparado con un niño.
Gente adulta. El ser adulto no nos da autoridad, no nos da derecho de tratar a los niños de cualquier forma. Fíjese la delicadeza, bueno, y más le valía también, ¿no, Ali? Pero fíjese la delicadeza con la que le habla a Samuel. Le dice, ¿qué es la palabra que te hablo? ¿Podemos cambiar esta versión, por favor? Porque dice ruégote y es como un lenguaje muy rebuscado, bueno, rebuscado no, un poco antiguo. No, la Reina Varela, pero otra versión. La revisión del 60. Ruégote. Te ruego que no me encubras y así te haga Dios y aún te añada si me encubriera la palabra que habló contigo. O sea que estamos en esta cuestión de que Elí tiene interés. Bueno, mientras buscan la versión yo sigo leyendo aquí. Elí tiene ese interés en conocer el mensaje de parte de Dios. Aunque Elí podía presuponer que no eran buenas noticias para él. Y esto de cierta manera le honra, porque demuestra madurez. Cuando a ti viene la profeta Verónica y te dice, mira hermano, eres rebelde. El que tiene madurez agacha la cabeza y dice, sí, tienes razón. Pero no solamente da la razón, trabaja para cambiar eso. Que venga, fíjate, que cuando el Señor viene le dice a Pedro, esta noche me negarás 3 veces. ¿Qué le está diciendo? Eres un cobarde. Tu cobardía va a hacer que me abandones. No, Señor. Nos ponemos como Pedro nosotros cuando viene la revelación. Si murieres, yo moriré contigo. Y a la madrugada estaba Pedro arrancándole la cabeza al gallo. No cante, hermano. Pero el gallo alcanzó a cantar. ¿Y qué hizo Pedrito? Paticas, ¿para qué las tengo? Salió a correr. Y a veces no, muchas veces nosotros somos muy así. Dios quiere corregirnos, quiere corregir ciertas cosas en nosotros y nos enojamos. Mire, llevo años diciéndole a esta congregación, escúchese cuando ora. No hable con Dios como si hablara con una persona con problemas mentales. Porque entre nosotros, yo a mi esposa no le hablo, oh Paola, te doy gracias Paola, porque tú Paola eres hermosa en mi casa Paola, y extraño tanto tu presencia Paola, que cada momento quiero estar Paola en mi hogar para habitar contigo Paola. ¿Quién habla así? Nosotros somos en el todopoderoso nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús, en el todopoderoso. Sí, su nombre es todopoderoso ya. Con una sola vez que se diga, no nos escuchamos. Y el pastor está cansado de decirles, escúchense cuando oran. Amén. Oh Señor, gracias Señor, porque Señor, en esta tarde Señor, estamos reunidos en tu nombre Señor, porque Señor, tú eres bueno Señor, eres maravilloso. Sí, es el mismo Señor, tranquilo. Amén. Oh Padre amado, te damos gracias porque Padre amado, esta tarde Padre amado, y si no es el Padre amado, es el Señor, el Jesús todo. Y tenemos una cantidad de muletillas para hablar con Dios, que no las usas para hablar con el panadero de tu barrio. Digo, una barra de pan por favor, sí, muchas gracias, muy amable. ¿Cuánto es? Tanto, hasta luego, que tenga buen día. Oh Señor panadero, qué alegría en esta mañana poder venir con este precioso aroma a pan fresco. Deme 4 barras de pan en el todopoderoso nombre de Jesús. ¿Por qué hablamos con Dios de una forma a veces tan forzada? ¿Quién lleva años en esta congregación?
¿Sí o no que llevo años diciendo lo mismo? ¿Y sí o no que llevan años haciendo lo mismo? Y encima, vuelvo y lo repito, y se enojarán. El pastor, eso lo echa, esas indirectas, pero no son indirectas, son directas. Pero es que, hermanos, tenemos que seguir creciendo y son piedritas en el camino que no nos dejan avanzar. Vamos a orar. Ahora que la hermana oró por las ofrendas, desde mi puesto yo le hacía así. Trajo una palabra, la posición, la postura. Sí, un poquito que me hace esto. Parece que estoy dando la nubia azul. Pero la postura, la posición, el tono de voz, la seguridad. Y esto también va para todos, no solamente para el que oró por los sobres. Voy a orar por los sobres, bueno, con seguridad. Yo tengo una misión. Voy a orar por los sobres. Padre, te doy gracias, Señor. Creo que lo que está aquí escrito está en el conocimiento de tu corazón. Tú lo sabes. Son las peticiones de mis hermanos. Son los proyectos. Son los propósitos del 2026. Y quiero desatar palabra de cumplimiento en el nombre de Jesús, Señor. De que cada hermano va a disfrutar del bien, de la misericordia. Que va a ver tu poder en sus vidas. De lo que aquí es. Entonces nos paramos aquí. Mi esposa todo lo quiere perfecto en su posición. Vuelvo al tema. Tengo que orar por los sobres. Dejémonos impregnar de ese carácter del Espíritu Santo. Sí, está bien, que me toca la primera vez que oro por las ofrendas y me tiemblan las patas y no es de la unción. Son los nervios, es la primera vez, vale, sí, pero hermanos, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir teniendo seguridad. Si yo me pongo aquí de pie, es con la presencia del Espíritu Santo. Y si fui diligente y durante toda la semana sabía que tenía que preparar una palabra para la ofrenda, pues no esperé hasta esta mañana para ir a buscar una palabra. Estuve orando, estuve leyendo la palabra, estuve pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara. Porque ese grupo de gente que son los que oran por las ofrendas, los que están orando por estar, los que mantienen el protocolo, los que están sirviendo de alguna manera, son los que yo creo que un día por esa puerta va a entrar gente en silla de ruedas y van a hacer ustedes lo que le van a decir a esas personas en el nombre del Señor Jesús: levántate y anda. Porque creo fielmente que le estoy predicando a los Samueles de esta generación. Amén. Déselo con todo su corazón. Así que esa actitud de Elí me infringe respeto hacia este hombre, porque fue maduro. Dime, no me encubras nada, tranquilo muchacho, no la voy a coger contra ti. A veces los profetas vienen aquí, nos miran la cara y dicen: ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y yo creo que algo que tenemos que aprender es a aceptar las consecuencias, nos gusten o no nos gusten. Que el pastor lleva 4 años diciéndome lo mismo y me lo he vuelto a repetir, no me ponga: pastor, usted me está tratando de tonto. No, es que si no lo haces, ¿cómo pasamos al siguiente nivel? En vez de eso, decir: pastor, sí, usted tiene razón,
estaba un poquito enganchado ahí porque tenía una cantidad de cosas entre mis emociones, entre los ataques del enemigo, entre la opresión de la tierra, entre mi marido que no me ayuda mucho y tal, pero me sacudo esto y cuente conmigo, porque diga conmigo, voy a crecer. Voy a crecer. Voy a crecer hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Hasta donde Dios quiera que llegue, llegaré. Dígalo con fe, dígalo creyendo, dígaselo usted mismo como un desafío personal. No me voy a quedar aquí nadando, ahogándome en un vasito con agua. Mi destino no es el charquito de mis emociones. Mi destino es un destino glorioso bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que es tiempo, hermanos, de dejar de evadir responsabilidades. Asumir y transformarnos. Amén. Asumir y transformarme. Lo asumo y me transformo en el nombre del Señor. Amén. Versículo 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Ya conmigo, wow. Se amarró los pantalones el niño. Si vio que arriba decía que él temía. Versículo 15 creo que era, ¿me lo puedes poner? Creo que era el 15 donde decía que Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa. Pero Samuel temía contar la visión al hijo. Y el versículo, fíjese que todo esto es en una mañana, en unos minutos. ¿Cómo pasó del temor a la acción? Hay cosas que nos dan temor en la vida, hermanos, sí, es lícito. Hay cosas que nos enojan, no pasa nada, tranqui. Airaos, pero no pequéis. Pastor, es que me dio tanta rabia. Bueno, sí, tranquilo, te arrepentiste. Lo primero, ¿pecaste por la rabia? No, entonces te voy a decir más, pecaste, sí, bueno, hay gracia y misericordia, arrepiéntete y sigue para adelante. Si un niño pudo, que en el versículo 15 dice que temía, y en el 18 me está diciendo, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga Jehová lo que bien le pareciere. Ya conmigo, wow. Eso es tener pantalones. Amén. Eso es asumir las consecuencias. Pero no como el cobarde que le está montando cuernos a la mujer y luego está diciendo: Señor, Señor, que no se dé cuenta. Está cogiendo la baja en el trabajo sin justificación alguna. Como basta con que diga: ay, me duelen las uñas. Ay, ¿qué le pasa? No sé, pero necesito la baja, y te la dan. Y luego queremos ser bien vistos por los jefes. Me echaron de trabajo porque lo asumo. Eso es ser maduro, eso es ser hombre, eso es ser tener carácter. Sí, porque metí la pata. Pero encima estamos mirando de cómo denunciar a la empresa para sacarle más dinero. Encima de irresponsable, mentiroso y una larga lista de muchas cosas que no son de Dios. Elí se somete piadosamente a la voluntad de Dios. Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Se acuerdan que hay una primera regla por ahí que dice que Dios es? Dios es. Dios es. Tenemos una excelente clase aquí de aceptar la soberanía de Dios. Tus hijos y tú se van a morir. Jehová es.
haga lo que bien le parezca. Amén. Lo acepto. Estamos en la escuela profética y cuánto luchamos con la soberanía de Dios. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios dijo, punto, hágale para adelante? No le están diciendo que se va a morir. Le están diciendo que perdone. Le están diciendo que se perdone a usted mismo, que deje de machacarse. Le están diciendo que ame a su prójimo como a usted mismo. Para nada el mensaje es que te vas a morir junto con tus hijos. Te están diciendo que te dejes tratar en la sanidad del alma, que bajen los escudos de negación. Pero vaya hermosa lección que nos da él de aquí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No empieza a defenderse, no empieza a poner no Samuel, porque mismo se pone en duda la integridad del mensajero. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tú sí estabas conectado. ¿No será una voz del infierno que me está hablando a través de ti? Hermano, sus palabras no me bendicen. Vaya, me parece admirable esta situación de este hombre. Lo de sus hijos podrá ser todo lo criticable que queramos, pero a la hora de estar y de aceptar la soberanía de Dios nos está dando una gran lección. Porque ¿qué hacemos nosotros? Díganme, ¿qué hacen ustedes? Díganme ustedes, ¿saben lo que hacen? Justificar todo. Sacar justificaciones, sacar disculpas, sacar pretextos, echarle los balones fuera para todo, echarle la culpa al otro, responsabilizar a la pastora, responsabilizar al pastor, es que esa iglesia, es que no sé qué. Elí no se defiende, no se autodefiende, no pone en duda la integridad del profeta. No se enojó, no argumentó, no objetó nada. Aceptó con humildad la soberanía de Dios. En otras palabras dijo, metí la pata, lo acepto. Amén. Versículo 19 dice, y Samuel creció. ¿Qué dijo usted hace un rato que iba a hacer? Crecer. Vas a crecer. Amén. Vas a crecer. Amén. Vas a crecer. Amén. Vas a crecer. Amén. Amén. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Además de que vas a crecer, no vas a crecer solo. ¿Quién dijo miedo? Y como decían en Colombia, el que tenga miedo, que se compre un perro. Pero ni el perro te hace falta. Amén. Porque cuando Jehová, cuando el Señor está contigo, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, vemos la importancia de crecer. Si usted sigue estudiando la vida de Samuel, se da cuenta de que Samuel, todas las obras que hizo, pero además ungió 2 reyes, los 2 primeros reyes de la nación de Israel, que no eran algo muy importante para la historia de una nación. Pero cuando Samuel va a ungir a Saúl, que fue el primer rey, no era el mismo niño al que Dios le habló por primera vez, Amén. cuando le dio el primer mensaje para él. Había crecido, había madurado, habría cometido sus propios errores, pero quiero pensar que así como la primera vez que le dijeron reacciona así y él omitió una parte, se fue corrigiendo en el camino, porque dice que Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Amén. Eso es ser efectivo.
Y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué en el mundo cristiano evangélico hay oraciones tan inefectivas? Les voy a ser sincero, y perdón con la gente que me ve por las redes sociales y en su congregación lo hacen de esa manera, pero a mí me cansa, me aburre ir a una iglesia y que se me suba alguien aquí. Yo profetizo, y declaro, y yo decreto, y de todo lo que decretó, a ver qué se cumple. Pero a mí me encanta esa gente de intercesión, que entra en la dimensión del Espíritu Santo y empieza a orar, y empieza a quebrantar, y empieza, y en el entorno se empieza a ver, hay gente que empieza a ser liberada, hay gente que empieza a recibir presencia de Dios. Porque así como están los que están en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, están los de yo declaro, yo decreto, yo profetizo. Y si haces eso, al menos asegúrate que estás hablando por el Espíritu Santo y no por tus emociones. Porque peor aún, si estás hablando por el Espíritu Santo, ninguna de las palabras que estás diciendo, Dios la va a dejar caer. Pero cuando lo cogemos ya de muletilla, hermano, porque como que suena más espiritual mi oración si repito una frase, y se me olvida que Jesús dijo que no es por la mucha palabrería que voy a ser escuchado por mi Padre que está en el cielo. Amén. Hace años yo le compartí a la iglesia, yo creo que hace más de 10 años, había un vídeo que me encantaba, ¿no? Pues lo que pasa es que lo perdí, lo tenía guardado, pero eran unos dibujitos animados, y era un papá que estaba sentado en el sofá, y entra el niño, ¡oh Padre! Y el papá se va, ¡oh Padre! ¿Ah? Padre, vengo ante ti, oh Señor de esta casa, aleluya, a pedirte, a presentarte el deseo de mi corazón, Padre. Y el papá no entendía nada, todo ese lenguaje tan raro. Oh Padre, hasta que le dice el padre, bueno, ¿qué quieres? Padre, vengo a que me concedas 5 euros para comprar un helado. Y le dice, pero hijo, tú eres mi hijo, no tienes que hablarme de una forma tan rara. Ah, es que como yo te oigo hablar así con tu papá Dios, pensé que yo tenía que hacer igual. Y en toda la frente. A veces es una forma de tratar a Dios tan vamos a orar. Hermano, no soy más espiritual, a ver que sí, que el Espíritu Santo puede venir, me puede saber, pero ya de costumbre siempre. Vamos a orar, hermanos. y no he dicho una palabra y ya estoy llorando. Que tengo que convencerlos de que está la unción y estoy quebrantado. ¿No será mejor dejarme quebrantar si es un quebrantamiento genuino y no algo que yo ya tengo por costumbre hacer? Y que sea una oración efectiva, una oración espiritual, que se cumpla lo que dice y no dejo sin cumplimiento ni una de sus palabras. Amén. Yo busco que aquí se levante gente así de madura, así de estable. Así que, hermanos, ahí tenemos la importancia de crecer, porque yo sé que muchas veces nos negamos a crecer. Porque crecer implica responsabilidades. Crecer implica desafíos. Crecer implica que ya no cuiden tanto de mí, sino al contrario, yo cuidar de otros. Amén. Dios honra a Samuel de tal forma que la revelación continúa fluyendo, no se quedó en esa primera revelación de esa noche. Y ya nos lo está diciendo aquí en el versículo 19. Dios le habló 3 versículos antes, o 4, y ya aquí está diciendo que le continuó hablando. ¿Te ha hablado Dios? ¿Cuándo fue la última vez?
Te habló Dios y te dejó de hablar. Te habló Dios y se tiró 6 meses sin hablarte. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Amén. No solamente le honró Dios, sino que el pueblo le honra al aceptar a un nuevo profeta. Y el pueblo ve y le da valor, le da crédito, no solamente a la palabra profética, sino a la fidelidad de ese hombre para con Dios. No sé, yo no conocí a Samuel personalmente, no he tenido el gusto. Me encantaría tener una charla con él y decirle, oye Samuel, ¿cuáles fueron los errores más grandes de tu vida, los que tú cometiste? Seguro como ser humano cometió errores, pero el pueblo veía algo en él, era fiel a Dios. Amén. Hoy en día, hermanos, los pastores no somos perfectos. ¿Y cómo se machacan los pastores? No me acuerdo con quién hablaba hace unos días y me decía, era un pastor y me contaba de su padre que también era pastor, cómo la iglesia en un tiempo, hace años atrás, en otra nación, se levantaron a hablar mal del pastor, o sea, del padre de este pastor con el que yo hablaba. Y cómo la iglesia lo volvió ropa de trabajo, como se dice, al pastor, y ni siquiera tenían razón. ¿Cómo conversas tu esposa? ¿Cómo conversas tu esposo en tu casa, de tus pastores, de tus líderes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas contigo mismo en tu corazón? El pastor César les dice, dentro, o sea, por fuera, sí, amén, pastor, amén. Por dentro, este viejo estúpido. Y ni soy viejo ni soy estúpido. Fíjense que el pueblo algo reconoce y algo le da valor, es a la fidelidad de Samuel para con Dios. El pueblo le da una buena acreditación, o mejor, la buena acreditación que recibe Samuel como profeta del Señor y que el pueblo lo acepta como tal. Amén. Padre, según el título de esta enseñanza el día de hoy, de servidor a profeta, te pido yo, Señor, en el nombre de Jesús, por este tu pueblo, por esta tu iglesia, congregación que me has dado el privilegio de pastorear y de guiar. En el nombre de Jesús presento a cada vida, cada alma, Señor, delante de ti. Aún los que no han podido venir por diferentes enfermedades, diferentes circunstancias, diferentes problemas. Declaro hoy, Señor, que no hay ninguno de los de esta iglesia a los que no llegue esta palabra. Donde quiera que estén, en sus casas, algunos están recuperándose, otros están enfermitos, Señor. Pero envío esta palabra al espíritu de cada uno, Señor. Donde tu Espíritu Santo, que está dentro de ellos, empieza a clamar desde su interior. Que tú continúas haciendo esa obra hermosa y perfecta, desde dentro hacia afuera. Porque aquí no hacemos lo que hace la religión, no lo queremos hacer, Señor. La religión transforma de afuera para adentro, pero tú haces todo lo contrario, bendito Dios. Que transformas desde adentro hacia afuera. Y yo declaro, Señor, suelto esta palabra por el poder de tu Espíritu Santo, que la obra se completará, empezarás a crecer, continuarás madurando, continuarás creciendo. La revelación no te va a abrumar, pero la revelación va a seguir fluyendo.
va a seguir fluyendo con certeza. El Espíritu Santo abrirá tu boca, tus labios con autoridad y con certeza. Así como un buen soldado del ejército, de esos francotiradores que son expertos y nunca fallan un tiro, con las palabras que Dios suelte por tu boca, ninguna caerá a tierra sin que se cumpla. Declaro esta palabra sobre nuestros niños, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso ellos hoy tenían que estar aquí. Y aunque hay niños que no vinieron, también la palabra es para ellos. Señor, que tu Espíritu Santo, así como con Samuel, desde niño lo inquietaste, lo llamaste, pero danos la sabiduría de ser como Ana, de guiar a nuestros hijos, como escuchábamos esta semana en una pequeña enseñanza, como padres, como adultos, atar a los niños al altar. Ato a los niños de esta congregación a tu altar, Padre. Ato la adolescencia a tu altar, en santidad, en amor, en integridad, en respeto, en honra, en conocimiento de su Señor y su Salvador. Ato, Señor, cada alma, cada persona, hombre, mujer, niño, anciano, lo ato con lazos de amor a tu altar, Padre. Y desde niños hasta ancianos empieza a fluir tu revelación, empiece a fluir, Señor, la oración, empiece a fluir el clamor, la intercesión, los servidores, los músicos, los de protocolo, los de limpieza, los de los equipos técnicos, los que sirvan en cualquier área, Señor. Samuel limpiaba las cenizas de toda la hoguera y de todo, y a ese escogiste tú, Señor. Samuel estaría tal vez lavando los lavabos, o yo que sea. En ese tiempo no habían letrinas y había que ir fuera del campamento, pero para que se me entienda, Samuel estaría tal vez pintando las paredes, colocando cables, colocando micrófonos. Servía aquí, Señor. Y hubo una transformación ministerial. Y yo te pido, Padre, que estas prédicas se hagan realidad en la vida de mis hermanos. Ellos mismos que son los que están sirviendo, yo mismo que vengo y te sirvo, Señor. Espero por mi transformación para seguir creciendo en el llamado de lo que tú tienes para mi vida. Pero que podamos aprender de Samuel. No se hinchó de orgullo y dejó de hacer lo que estaba haciendo. No se creyó superior a nadie. No fue con aires de grandeza y de superioridad. Ayúdanos a mantenernos sencillos y humildes. Centro Cristiano Misionero Renacer, los que van a ver la enseñanza por las redes sociales, esta oración también es para ti. Y hay alguien especial que la va a ver. Y esta semana te estaba diciendo que había una recompensa. Tu recompensa está cerca. Tu recompensa está cerca. Tu recompensa está cerca. Y te lo digo por aquí porque no pudiste venir hoy. Tu recompensa está cerca. Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Yo voy a invitar a mi esposa que por favor me acompañe por aquí, como nos han enseñado a ministrar juntos. Nos despedimos de la gente que nos ve por las redes sociales. Gracias por estar ahí, te bendecimos y de todo corazón espero que esta palabra te haya aportado a tu vida. Amén.